Muy buenas noches, amados hermanos. Tomen asiento, por favor. Tomen asiento con libertad. Estamos en nuestra serie. ¿Se acuerda la serie que estamos llevando? Han venido, ¿no? Estamos llevando una serie que se llama Apasionados por Cristo. Y hoy día vamos a ver estar apasionados en estar unidos. Yo desde aquí lo veo a César. Por ahí estaba mirando, lo veo a Jorge, a su esposa Janet, Carlitos lo veo por ahí. Y voy viendo a cada uno y veo que está la iglesia del Señor. ¿Usted conoce a todos los que están aquí? ¿Conoce usted a la persona que tiene al lado, atrás, adelante? ¿La conoce? ¿No? Dele la mano, dile, ¿cómo estás? Mi nombre es... Y grábese el nombre. ¿Cómo estás? Yo sé que de repente, pastor, ¿qué está haciendo? ¡Qué vergüenza! ¿Qué va a pensar la gente de mí? Porque hoy día vamos a hablar el estar apasionados, al estar unidos. Y lo primero que nosotros tenemos que responder es, ¿qué es ser un apasionado? ¿Qué entiende usted por la palabra pasión? Permítame decirle lo que dice el diccionario. Dice, es aquella persona que siente una pasión o inclinación demencial a algo o a alguien. Eso es lo que dice la palabra pasión. Yo le hago una pregunta. ¿Usted es un apasionado por Cristo? Salud. ¿Usted entiende qué cosa es ser un apasionado? Y dentro de unos minutos, yo agradezco a mis hermanas que me han puesto esta preciosa mesa. Yo estuve luchando ahí y yo le decía, hagamos la cena del Señor que vamos a conocer dentro de un momento, vamos a pasar. Ellos nos han puesto unas lindas uvitas acá, unos panes. Sé que no es lo habitual, pero quiero que usted y yo podamos entender qué es lo que Jesús estaba tratando de decirnos al venir a la mesa, al estar juntos. ¿Qué es lo que Dios quería enseñarnos? ¿Por qué tenemos que venir a la mesa del Señor? ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué significa el venir a la mesa del Señor? Quizás será parte del programa. Es que Jesús no tenía nada que hacer, entonces dijo, bueno, vamos a hacer una cena, porque en realidad esta mesa es pequeñita comparada con lo que realmente era la cena. Habían panes sin levadura, habían hierbas amargas, era el tiempo de la Pascua. Y quiero que por favor usted y yo podamos entender lo que decía un autor. Mira lo que dice un autor. Dice, la repetición de un acto sagrado se puede volver en una rutina. Y de la rutina al rito hay un corto paso. Israel convirtió el rico tesoro de la adoración y la alabanza en un rito. La rutina mató la frescura de la enseñanza y la presencia de Dios. Interesante lo que decía este autor. En otras palabras, lo que estaba diciendo el autor es, ¿usted se apasiona por venir a la iglesia del Señor? Y cuando le hablo de la iglesia del Señor, no le estoy hablando de este edificio, no le estoy hablando de estas sillas, no le estoy hablando de esta pantalla, le estoy hablando de la persona que usted tiene a su costado. Porque cuando hablamos de la iglesia son personas, es gente, son seres humanos con problemas, con dificultades. Y ahora que vamos a pasar por la cena del Señor, quiero que usted y yo podamos descubrir qué es lo que Jesús estaba tratando de dejarnos. Han traído su Biblia, ¿no? Es un libro negro, dice Santa Biblia, ¿sí? Prende tu Biblia. Abre tu Biblia en Lucas, capítulo 22, versículo 13. Y usted después lo puede leer en los evangelios sinópticos, los diferentes textos, el texto bíblico. Lucas, capítulo 22, versículo 13. Y permítame leerlo juntos. ¿Lo tiene ahí la Biblia, sí? Arriba. Dice la palabra de Dios. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios.
Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mí, de mi sangre que por vosotros es derramada. Cuando uno lee este texto bíblico, como que no logra entender lo que Jesús estaba tratando de hacer ahí. Dice que él tomó, recuerde por favor, era una mesa, no como esta, era una mesa mucho más grande. Y dice que él tomó una copa, no era como las copas de cristal que de repente usted y yo acostumbramos a ver, si no era una copa rústica o de cerámica muy parecido a esto. Y dice que él lo tomó, lo partió y lo dio a sus discípulos y pasó el vino. ¿Qué estaba tratando de hacer este Jesús? Y lo primero que usted y yo tenemos que entender es lo primero. Él dice, menciona una frase y yo lo llamo acá: la hora ha llegado. Lo primero que él menciona. A mí me llama poderosamente la atención estas dos palabras: cuando era la hora y cuánto he deseado comer esto con vosotros. Y la pregunta que entra acá a relucir: ¿a qué hora se refería? ¿Qué hora estaba tratando de enseñarnos este Jesús? ¿Es que se le había pasado de repente la cena y se estaba refiriendo a esa hora? Ahora quiero que usted entienda, y cuando usted lee el primer versículo, él les envía justamente a preparar la Pascua. Y ahora usted me dirá: pastor, ¿y qué cosa era la Pascua? La Pascua era la celebración sagrada de que el pueblo judío salía de la esclavitud de Egipto hacia la libertad. Eso era la Pascua. No sé si usted recuerda, ustedes son lectores de la Escritura, que habían puesto dentro de los lindeles y obviamente el pueblo salió en libertad, Faraón los siguió. No sé si recuerda el texto bíblico. Abra su Biblia, Éxodo capítulo 12, abra ahí su Biblia. Vamos a trabajar en la palabra de Dios. Éxodo capítulo 12. Y dice la palabra de Dios, Éxodo 12, usted lo puede leer nuevamente todo en casa, versículo 14. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Lo que le estaba diciendo Dios a su pueblo es que esto ustedes lo van a celebrar por siempre y lo van a transmitir de generación en generación. Quiero que entiendas que no solamente era una simple cena. No es como cuando usted me dice: oye pastor, ¿puede usted ir a cenar conmigo? No, no era esa cena. Había toda una connotación de celebración en el pueblo judío. Y Jesús, mira, yo no sé si Jesús era un gran estratega, si Jesús tenía de repente un buen calendario, si Jesús tenía su Facebook programado para que le explique la fecha de la Pascua, pero Jesús escogió exclusivamente la fecha de la Pascua para hacer esta cena. Qué interesante, ¿no? Ahora, usted me dirá de repente: pastor, ¿es que era simplemente una hora que llegó? ¿Era un tiempo que llegó? Recuerde usted que Jesús había estado siendo librado varias veces y varias veces él había dicho: mi hora aún no ha llegado. ¿Recuerda usted o no? Varias veces Jesús decía, lo querían apedrear y Jesús salía y decía: todavía no es mi tiempo. Pero extrañamente, quiero que te imagines a Jesús con su círculo más íntimo. ¿Recuerda quiénes estaban en ese círculo más íntimo? Estaba Judas Iscariote, el que lo iba a traicionar y el que metía la mano a la bolsa. Estaba Pedro, hombre que realmente se llevaba por impulsos o por pasiones. Estaban Mateo, uno que cobraba impuestos y que era visto como un traicionero. Estaban los hijos del trueno o los hijos de Zebedeo, hombres iracundos. Estaba Tomás, un tipo que realmente era ver para creer. No sé si usted me entiende el tipo de mesa que estaba ahí, el tipo de personaje que estaban sentados con Jesús.
Y Jesús les dice a sus discípulos, la hora ha llegado. Ahora usted me dirá, ¿a qué hora se refiere este Jesús? Y es muy interesante porque Jesús sabía que en ese momento, históricamente, ustedes son lectores de la historia, habían tres grandes poderes o tres grandes circunstancias que estaban ocurriendo. Estaban los griegos con su forma de pensar y sus ideas. Estaba el Imperio Romano con su extensión política y estaba el pensamiento judío. Ahora usted me preguntará, ¿y qué cosa estaban pensando los griegos? Mira lo que dice un autor. El objetivo principal de los griegos era buscar el principio y lo primordial, único y universal, de lo cual se generan todas las cosas, el cual lo llamaremos arge. Esta búsqueda era hecha a través del conocimiento, y lo llamaremos logo, dando inicio al pensamiento racional. En otras palabras, lo que estaban diciendo los griegos es: tenemos que encontrar de dónde venimos. ¿Cuál es el principio? Ese era un pensamiento de los griegos. ¿Quién creó esto? ¿Quién hizo esto? Y claro, los griegos tenían varios dioses, como la diosa Diana, el dios Bacón y otros dioses más. Usted puede leer la famosa mitología griega. Pero también estaba el poderío romano. Y el poderío romano estaban ganando y extendiendo su reino por los pueblos germánicos y por diferentes lugares. ¿Usted recuerda ese dicho, todos los caminos? ¿Se acuerda? ¿Sabe por qué? Porque realmente todos los caminos conducían a Roma. Y era muy fácil moverse de una ciudad a otra ciudad. Y había mucha comunicación. Era la comunicación de la época. ¿Se imagina? Y Jesús sabía eso. Pero también estaban los judíos. Y los judíos era la única religión monoteísta de la época. Habían otras religiones, estaban los dioses griegos y estaban también, lógicamente no era un tema al azar, no era simplemente algo que se le vino a la cabeza a Jesús, y Jesús dice, la hora ha llegado. Yo no sé si los discípulos entendían lo que estaba pasando ahí. Yo el día que me muera voy a sentarme con los discípulos y les voy a preguntar, ¿tú tenías idea de lo que estaba diciendo Jesús en ese momento? Yo te aseguro que no. Ellos estaban esperando la Pascua, algo tradicional, algo que supuestamente todos los judíos lo tomaban. Y Jesús toma este contexto de sacrificio, de salida, para mostrar su mesa. Segunda cosa que quiero que usted y yo me acompañe. Y dice la palabra de Dios, hagan esto, ¿recuerda qué dice? ¿En memoria de quién? En memoria de mí. ¿Qué estaba tratando de decir cuando dice el texto nuevamente, hagan esto en memoria de mí? El círculo más íntimo, el grupo más íntimo, estaban los que le iban a entregar. Usted recordará quiénes estaban ahí. Estaban sus 12 discípulos, estaba Judas, estaba Juan, el discípulo amado, estaba Zebedeo, estaban los hijos de Zebedeo, hombres explosivos. Dentro de poco Jesús iba a soltar una bomba y iba a decir, uno de ustedes me va a entregar. Y les dice, hagan esto en memoria de mí. ¿En memoria de qué? ¿Qué es lo que quería que recuerden? ¿Qué piensa usted? Yo creo que lo que Jesús estaba diciendo, que quería que recordemos, número uno, es la cruz del Calvario. Jesús quería asegurarse que todos nosotros entendamos la cruz del Calvario. Ojo, que la cruz era algo ya, un aparato de tortura que se utilizaba antiguamente en el Imperio Romano. Tristemente, en el siglo XXI, la cruz se ha convertido en un adorno en el cuello, o en un par de aretes de plata en la oreja, o en un tatuaje. La cruz de Cristo en ese momento se estaba significando el precio que tenía que pagar Jesús en la cruz por usted y por mí. Otra cosa que quería que nosotros recordemos era el Calvario, que iba a ser todo el sufrimiento que él iba a padecer. Sufrimiento de una persona justa sobre gente injusta. No sé si usted se cree justo. Si usted se cree justo, discúlpeme, se equivocó de iglesia, porque acá estamos todos los que somos injustos y hemos sido justificados por la sangre de Cristo.
Otra cosa que yo creo que Jesús quería dejar bien claro era su cuerpo ofrecido en sacrificio. Y cuando le hablo de su cuerpo sacrificio, su cuerpo ofrecido en sacrificio, un precio, ¿recuerda qué cosa era la Pascua? ¿Recuerda que la Pascua era la muerte de un cordero sin mancha? Pues él estaba tomando esa posición del cordero sin mancha dentro de la Pascua. Yo no sé si usted cree que cuando nos acercamos a la mesa del Señor es parte del programa o realmente estamos entendiendo el significado de esa cruz bendita y preciosa que pagó el precio que tú y yo teníamos que pagar. No sé si usted y yo estamos entendiendo que cuando nos acercamos a la mesa del Señor simplemente no es tomar una pequeña copa. Ya la pandemia nos trajo de repente los frasquitos tipo pollería, ¿no? Para que no nos contaminemos. Y bueno, hay que correr porque está dentro del programa. Y otra cosa más que creo que Jesús quería dejarnos entender y que nosotros recordemos es su sangre derramada, el precio que tenía que pagar, que tú y yo debíamos haberlo pagado. Quiero que por favor me puedas entender nuevamente. Era la Pascua, fiesta religiosa, fiesta en la cual supuestamente deberían estar todos contentos y felices. Y Jesús les dice: cuánto he deseado comer con ustedes, porque la hora por fin ya llegó. Y yo me imagino a los discípulos ahí diciendo: ¿a qué hora significa? ¿Qué cosa está pensando este Jesús? No le entendemos. Y Judas Iscariote pensando en sus 30 monedas de plata, porque a Judas Iscariote se le adelantó las cosas. Dentro del plan de Judas Iscariote no era entregarlo en ese momento a Jesús, sino que fue descubierto y lógicamente fue a entregar a Jesús. Y como que la cosa en esa noche fue tan acelerada, pero con tantos mandatos y tantas cosas gráficas que dejó, yo siempre me pregunté: Señor, ¿por qué en lugar de vino no lo hiciste de repente con agua? Pero es interesante porque el vino tiene un color rojizo. Algo que yo hago siempre por costumbre es cada vez que tengo la copa, miro el color de ese vino y digo: esta sangre. No estoy diciendo que se convierta en la sangre de Cristo, pero trae a mi mente el precio que Jesús pagó por mí y por ti y por mí. Y luego hay algo que Él dice. Él dice: cuánto he anhelado estar con ustedes. Y yo digo: a ver, Jesús, ¿anhelabas estar con un traicionero? ¿Anhelabas estar con un iracundo? ¿Anhelabas estar con una persona que no te creía? Bueno, Señor, no sé si podías haber escogido algo mejorcito. Y para mí esto es una esperanza como tú y yo no tenemos idea. Porque me doy cuenta que Jesús invitó a su mesa gente imperfecta como tú y como yo. Jesús invitó gente con problemas y dificultades y con taras emocionales como tú y como yo. Y Jesús estaba poniendo un protoevangelio, una protoiglesia en gente imperfecta como tú y como yo. No sé si notas eso. ¿Sabes? Y de repente usted me dirá: pastor, qué lindo lo que usted me dice, qué hermoso, qué linda la mesa. Pero la cena del Señor, del rito, yo quiero que se convierta en un reto. Porque puedas de repente venir cada primer domingo y esta es nuestra última cena, porque el próximo año tenemos que correr y ya se viene la Navidad. Yo quiero que esto quede marcado en su corazón. ¿Para qué hacemos esto? Jesús estaba formando un nuevo pueblo. ¿Sabes cómo se estaba llamando o cómo se llamaría ese nuevo pueblo? Están acá, ¿no? ¿Cómo se iba a llamar? La iglesia.
el conjunto de hombres y mujeres imperfectas, redimidos por la sangre de Jesucristo, en el cual el precio debimos haberlo pagado cada uno de nosotros, pero Él lo pagó y nos invitó a su mesa. Y algo que usted y yo tenemos que entender. Y hay 4 retos que nos deja la mesa del Señor. Y el primer reto es la santidad personal. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, dice lo siguiente: sino que como aquellos que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos. No escucho, sed santos porque yo soy santo. La demanda aquí de Jesús no está diciendo que seamos santurrones, no está diciendo eso. La demanda aquí es una constante en la cual usted y yo, cuando nos acercamos, cuando estamos dentro del pueblo de Dios, cuando estamos caminando, nuestra demanda es buscar la santidad. Y estamos confundiendo que ser medio buena gente se compara a ser santo. Eso no es ser santo. Ser santo es aprender a caminar como Jesús nos ha pedido que caminemos. Sí, hombres y mujeres imperfectas, sí, vendidos al pecado, pero redimidos por la sangre de Jesucristo. Y la santidad es algo que se busca. Segundo reto que quiero dejarte esta noche es un reto a la obediencia a la palabra de Dios. Abre usted Mateo, otro de los discípulos. Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace ¿qué cosa? ¿Qué cosa hace? La voluntad del Padre que está en los cielos. Y también Mateo lo aprendió. No, pastor, pero discúlpeme, yo tengo mi cultura. Pastor, mire que yo vengo de la sierra o vengo de la selva y vengo de esta familia y tengo mi cultura y mi cultura lo dice que es así. Querido, querida, nuestra cultura tiene que ser una cultura bíblica. Nuestra forma de actuar tiene que ser bíblica. Nuestra forma de caminar tiene que ser bíblica. Y ahora usted me preguntará, pastor, pero ¿y cómo supuestamente yo camino correctamente o bíblicamente? Hermano amado, si usted no se mete en la Escritura, usted jamás va a saber qué es lo que Dios quiere para su vida. Escúcheme lo que le voy a decir. La palabra de Dios no es un libro de sugerencias. La palabra de Dios es un libro de mandatos. La palabra de Dios no es un libro que te da pequeños tips. La palabra te dice cuál es el camino que tú debes seguir. Y por consecuencia, cuando tú te metes con la palabra de Dios te lleva a caminar y a actuar correctamente. No como te gusta, sino como quiere la palabra de Dios que tú camines. Otro reto más que te deja la mesa del Señor, el reto de la unidad de la iglesia. ¿Recuerda que Jesús dijo, por fin voy a tomar con ustedes? Por fin la hora llegó. Estoy con gente imperfecta. Voy a derramar mi sangre. Estoy formando un nuevo grupo, porque ese grupo que antes formé, que se llama el pueblo judío, fracasó. Y ahora estoy formando un nuevo grupo que lo voy a llamar la iglesia del Señor. Y esa iglesia del Señor queremos que ustedes aprendan a caminar en unidad. Por favor, abre tu Biblia, Juan capítulo 17, versículo 20 al 23. Y esta es la oración de Jesús. Juan capítulo 17, versículo 20 al 23. No cierre su Biblia, abra su Biblia ahí y márquelo para que usted recuerde. Dice, mas os ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que no sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado.
¿Sabes qué cosa lo que estaba orando Jesús aquí? Yo no sé qué ha pasado en estos últimos años con la iglesia. Yo no sé si la pandemia no nos ha enseñado. Pero déjeme decirte, querido hermano, que si usted no conoce el nombre de la persona que tiene al costado, si usted no sabe quién es la persona que tiene al lado, nosotros hemos perdido lo que significa ser la iglesia del Señor. Hemos perdido realmente que Dios nos llamó a vivir en comunidad. Hemos perdido lo que supuestamente Dios nos dejó de comenzar a llevar las cargas unos con otros. Hemos perdido que simplemente venimos cada domingo, cada sábado por la noche a pasar un tiempito y simplemente tenemos que correr con el programa y te veo la próxima semana, Dios te bendiga. Y hemos acuñado la palabra hermano, hermana, para no aprenderme el nombre de la persona. Y Jesús nuevamente nos trae su mesa y nos dice: cuánto he deseado poder estar con ustedes. Cuánto he deseado juntarme con gente imperfecta. Cuánto he deseado que ustedes lleven mi evangelio. Cuánto he deseado que caminen en unidad a pesar de cómo son cada uno. Pero la cosa no queda ahí. Y el último reto que quiero dejarte esta noche, el reto de la esperanza de que el Rey de Reyes viene por su iglesia. Mira lo que dice el versículo 16 de Lucas 22:16. Dice: porque os digo que no lo comeré más hasta que se cumpla, ¿qué cosa? ¿Están aquí? Hasta que se cumpla, ¿qué cosa? El reino de los cielos o el reino de Dios. Querido, ¿qué es el reino de Dios? Para que haya supuestamente un reino, tiene que haber un rey. ¿Quién es nuestro rey? Jesús, ok. ¿Quiénes son sus súbditos? ¿Quiénes? Nosotros. Quiere decir que todos los que estamos aquí somos sus súbditos y entonces estamos viviendo una parte del reino de los cielos aquí. Lógicamente que no estamos en magnificencia y el Señor vendrá por su iglesia, pero por ahora parte del reino de los cielos está aquí. Sí, totalmente de acuerdo contigo, imperfecto, con cosas difíciles, con temores. Pero nuevamente Jesús nos tiene que decir: cuánto anhelé tomar la mesa con ustedes. Cuánto anhelé poder decirles e invitarlos a mi mesa. Cuánto anhelé que la hora se cumplió para que nazca mi iglesia. Cuánto anhelé que ustedes aprendan a caminar en unidad y en comunión unos con otros. Cuánto anhelé que cuando el mundo los vea juntos puedan creer que Jesucristo es el Señor de señores. Cuánto anhelo que Jesús venga por su iglesia linda, preciosa y sin mancha y perfecta. Porque nuestro Dios viene y viene por nosotros. Quiero concluir con esto. No sé qué sientes tú al venir a la mesa del Señor. A mí me emociona. No sé qué sientes tú al sentarte con un hermano y tomarte un café con él. No sé qué sientes tú cuando te pones al lado de esa persona y esa persona te dice: vamos a orar juntos o compartamos nuestros motivos de oración. No sé qué sientes tú cuando vienes a la mesa del Señor y recuerdas que tú y yo debimos estar en esa cruz y no Él. No sé qué sientes tú, pero cuando te hablo de ser apasionado o apasionada por el cuerpo de Cristo, no por las cuatro paredes, sino por el cuerpo de Cristo, es anhelar esa unidad para que el mundo pueda creer que Jesucristo vino a esta tierra, murió, pagó el precio y tú y yo estamos disfrutando de parte de su reino de los cielos.
Quiero que un momento cierres tus ojos ahí. Y si tú no habías visto la cena del Señor, la unidad que supuestamente Dios quería crear, y domingo tras domingo o sábado tras sábado vienes sin preguntar a la persona o al que se sentó al lado tuyo que es tu hermano y que por la eternidad vas a vivir con él, que Dios te desafíe en esta noche a decir: ¿sabes qué, Señor? No lo había visto así. ¿Sabes qué, Señor? No me había dado cuenta de lo que tú habías creado aquí. ¿Sabes qué, Señor? No es venir a tener un rito más, sino a poder buscar ese reto que tú me das de caminar contigo cada día. Y juntos como iglesia poder compartir el pan, poder compartir tus lágrimas, mis lágrimas, poder prestarte mi hombro para que llores, porque somos el pueblo de Dios. Porque la santidad no es por mero simplemente coincidencia, sino porque Él ganó en la cruz del Calvario la entrada a su presencia. ¿Por qué no le dices, iglesia del Señor: Señor, enséñame a ser parte de tu pueblo? Enséñame a interesarme por mis hermanos. Enséñame, Señor, a caminar como parte de tu reino, para que cuando venga alguien y nos visite, no solamente se emocione por las canciones, sino se emocione porque el pueblo de Dios está reunido en tu nombre. Señor, tú nos conoces. Dentro de un momento nos acercaremos a tu mesa. No permitas que lo que tú dejaste, lo que tú formaste, llamado iglesia, simplemente se convierta en un rito más. Y entendamos que cada uno de los que estamos aquí no fue por mera coincidencia, sino fue porque tú estás deseando que tu pueblo aprenda a caminar unido, para que los que no te conocen puedan conocer de tu amor. Gracias, Padre. A ti sea la gloria y a ti sea el honor. Amén.